Otro multihomicidio en Tlaquepaque. ¿Cuántos llevamos tan solo en el mes de febrero? Durante el mes de febrero se han reportado en Tlaquepaque 3 triples homicidios. 3 triples homicidios. Es decir, tenemos 9 víctimas mortales. Ahora fueron 6 víctimas mortales. 6 muertos, 2 heridos. 4 de ellos, de estos muertos, menores de edad. Y los otros, pues, jovencitos también, 20añeros. Estaban sentados en una escalera, en un convivio, y de repente llegaron, los rafaguearon y los mataron. Así que llevamos 15 víctimas mortales, más los heridos, tan solo en este mes de febrero, justamente cuando se presume una baja de delitos y justamente cuando se anuncia la llegada de elementos de la Guardia Nacional justamente en el área metropolitana de Guadalajara. Ya son muchas víctimas, ¿no? Yo creo que ya va siendo hora de admitir que algo está pasando. Si a esto le sumamos lo que en estos últimos días pasó en Ojuelos, pasó en Zipoco, donde hubo hasta minas, en Santa María del Oro y recientemente también en Ciudad Guzmán, pues algo no está funcionando bien. Sobre todo cuando se refuerza esta seguridad y sobre todo cuando simple y sencillamente no hay resultados. ¿Por qué? Porque no hay detenidos. ¿Por qué? Porque no hay una versión oficial. ¿Por qué? Porque todo se calla. ¿Por qué? Porque no tenemos unos elementos para decir, bueno, ¿y cómo va la investigación en el entorno de lo que pasó acá y ahora acá, en Tlaquepaque? O sea, ¿cuántos muertos necesitamos para que pues se admita que la situación es extrema? Justamente hace unos días, en el programa Cambios, hablábamos de las nuevas pandillas. Pues ahora no sabemos cómo clasificar este tipo de delitos, si son por pandillas, nuevas pandillas, crimen organizado o como ustedes los quieran llamar. El caso es que son jóvenes, el caso es que son víctimas, y si a esto le unimos otros casos emblemáticos en Jalisco, como el del call center, como lo de Lagos de Moreno y como los que quieran y manden, pues entonces algo no se está haciendo bien. Algo está ocurriendo. No es posible que 6, bueno, más bien en este caso 8, que estén conviviendo en un lugar, llegue alguien, los rafaguee, 6 muertos y 2 heridos. Y ya, se acaba la historia. Hasta esperar el siguiente escándalo, hasta esperar la siguiente masacre. ¿Cuántas masacres tenemos que soportar en Jalisco para decir ya de una vez por todas que esto no funciona? Ahí les voy. Agua, 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 agua. Vamos a insistir con el tema del agua, porque nos estamos quedando sin agua en las grandes ciudades, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y muchas otras más. Estos datos que revela un reportaje especial de Milenio son verdaderamente terribles y que forman parte de este espejo de la realidad que tenemos con el desperdicio del agua. Miren, 93 millones de litros diarios. ¿Saben lo que son 93 millones de litros diarios? Bueno, para que más o menos nos demos una idea, porque no tenemos ni idea, 93 millones de litros diarios equivalen a un alto consumo de 180 y tantas mil personas. Si tomamos en cuenta que un alto consumo por habitante, según la ONU, es de más de 500 litros al día, pues si dividimos 193 millones de litros entre 500, pues nos da 180 y tantas mil personas que usan el agua. Pero ¿a quién les dan esa agua? Pues se la dan a iglesias, a cerveceras, embotelladoras, servicios inmobiliarios, es decir, ellos tienen asegurado su agua, mientras que los habitantes que pagamos el agua no lo tenemos asegurado. El primer lugar que chupa agua en la Ciudad de México es una cervecera muy famosa, primer lugar. Segundo lugar, una inmobiliaria.
Tercer lugar, un sitio pues donde hay hasta alberca, imagínense lo que esto significa, en plena Ciudad de México. Los datos son verdaderamente terribles. Al menos 172 particulares cuentan con permisos especiales de la Comisión Nacional del Agua. 172 particulares cuentan con permisos especiales. Si lo dividimos entre quienes se gastan el agua, según el Registro Público de Derechos del Agua, estamos hablando de condominios, iglesias, escuelas privadas, deportivos, panteones, fundaciones. En primer lugar, una cervecera que se chupa una buena cantidad del agua. Segundo lugar, una inmobiliaria. Tercer lugar, un sitio que se llama Hyde Park Reforma, que tiene hasta alberca, como les decía. Es un edificio que tiene 29 pisos y con todo y alberca. Miren, aquí habría que preguntarnos cómo se dieron esas concesiones de agua. Acuérdense que quienes gobiernan la Ciudad de México son los mismos, es el mismo grupito desde hace 26 años, más de 26 años, desde Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, López Obrador, Encinas, Ebrard, Mancera, Claudia Sheinbaum y actualmente Martí Batres. ¿Qué ha pasado durante esos 26 años? ¿Por qué le dieron concesiones de agua a todos estos grupos que están haciendo que la gente común y corriente como nosotros pues estemos sufriendo por el agua? Seguramente si investigamos, esto mismo va a pasar en Monterrey y esto mismo va a pasar en Guadalajara y en otras grandes ciudades. Es decir, el agua que escasea no es para nosotros, es para las grandes empresas. Y aquí Conagua tiene que responder adecuadamente por qué esas concesiones. ¿Por qué unos tienen privilegios y otros no tenemos privilegios? En el caso de Guadalajara hay muchas fugas que el CIAPA no atiende. Debería de haber un operativo especial para que cuando haya una maldita fuga se atienda a tiempo, pero no. ¿Qué están esperando? ¿Que nos muramos todos de agua porque no tenemos agua? Aquí está la realidad. Primero el negocio y después la población, y que todos suframos por el agua mientras las grandes empresas ahí están desperdiciando el agua que tanto nos cuesta. Ahí está el negocio y mucho de ese negocio se llama corrupción. Ahí les voy. Como siempre, para López Obrador la culpa la tienen los gobiernos anteriores. Bueno, revisemos los gobiernos anteriores y nos vamos a octubre de 2022. En este mismo lugar, en Guerrero, San Miguel de Totolapan, se reportaron en octubre de 2022 20 muertos, una veintena de asesinatos, incluyendo al entonces presidente municipal y a su papá. Pues sí, la culpa la tienen los gobiernos anteriores, pero los gobiernos anteriores son los mismos que están gobernando ahorita, es decir, Morena. Guerrero es un estado fallido y punto. Miren, esta masacre que ocurrió en el mismo lugar, San Miguel de Totolapan, en Guerrero, donde hay infinidad de muertos, pues es producto de las broncas, los pleitos, la guerra que hay entre grupos organizados. Estos grupos organizados que supuestamente habían aceptado una tregua, que propusieron los obispos del estado de Guerrero, y que supuestamente la aceptaron, pues se la pasaron por ya saben dónde, porque otra nueva masacre. Bueno, ni siquiera vale la pena que contemos la historia porque es una verdadera atrocidad. Estamos hablando de deshumanización, estamos hablando... Por eso, insisto en la narrativa. Cuando empiezan con esas jaladas de abrazos, cuando empiezan con esas jaladas de los narcos son pueblo, cuando empiezan con esas jaladas de, pues ahí están los resultados, ahí están los resultados. O sea, masacre tras masacre tras masacre, y esto y el otro, y no sé qué, y no sé cuánto. Esto es simple y sencillamente refleja una ingobernabilidad total. Miren, para
que nos demos una idea de lo que esto significa, y esto lo dijo López Obrador, no lo estoy diciendo yo, lo acaba de decir López Obrador, hay elementos de seguridad, tanto federales, de la Guardia Nacional, Ejército y todo lo que quieran y manden, de casi 30,000 elementos. 30,000 elementos en Guerrero, que no sirven para un demonio, que no hacen absolutamente nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque los obispos, la tregua, las masacres, esto ya había pasado antes, los gobiernos anteriores, el chiste es no hacerse responsables de lo que está pasando. Ahí está otra masacre, ahí está lo que sucede en un estado fallido, ahí está lo que pasa en este país donde los criminales hacen lo que quieren. Es una guerra que estamos perdiendo, es una guerra de miles y miles de víctimas donde no es culpar a los otros, ya por un demonio, háganse responsables de que en el tema de la seguridad fracasaron. Ahí les voy. Hay una bronca gigantesca entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que no es nueva, pero que de todos modos es una bronca gigantesca. ¿Por qué? Porque López Obrador, en la mañanera del 21 de febrero, dijo que respetuosamente intervenimos, esa fue la palabra que utilizó, intervenimos con Saldívar, que en ese entonces era el encargado del Poder Judicial, pues para algunos asuntos relacionados con algunas sentencias, que los jueces, que hablara con el juez, etcétera. Utiliza la palabra López Obrador, nosotros hablamos. Bueno, ya Saldívar dice que no es cierto, que no, para nada, que jamás le hablaron, que jamás intervino, que no sé qué, que la autonomía, que él no participó en nada de eso, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pues a ver, ¿a quién le creemos? ¿Al presidente o al presidente del Poder Judicial? Porque los dos están diciendo cosas completamente diferentes. Miren, el asunto, más allá de quién tiene razón o quién no tiene razón, si intervino o no intervino, si me habló o no me habló, esto ya parece chisme de lavanderos. El tema no es ese. El tema es que mientras sigamos con un poder judicial donde el presidente decide quién entra y quién sale en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a tener este tipo de situaciones. A final de cuentas, una cosa es respetar los poderes, porque en este país, según la Constitución, que según esto se debe de respetar, hay tres poderes. Uno es el Poder Ejecutivo, y otro es el Poder Judicial, y el otro es el Poder Legislativo. Entonces, una cosa es, pues, sugerir, intervenir, y otra cosa es ya meterse en los asuntos que tienen que ver con la autonomía de los jueces. Cuando no les salen las cosas, como el caso Lozoya y otros miles más, culpan a los jueces, que los jueces son de lo peor del mundo. Inclusive López Obrador habló de la licencia para robar. Es decir, cuando le salen mal las cosas, la culpa es de los jueces. Entonces, aquí hay un asunto gravísimo, porque el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con el Poder Judicial, más bien es armar bien los casos. Pero aquí estamos hablando de dos versiones, una de López Obrador que dice que sí intervenimos respetuosamente, y otro que dice Saldívar que no es cierto. Esto se tiene que aclarar a fondo. ¿En qué casos intervinieron respetuosamente? ¿En qué casos hablaron respetuosamente? ¿Cuál fue la resolución? ¿Bajo qué condiciones? Porque entonces estamos hablando que la justicia se hace a capricho ¿de quién? Del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, y nosotros fregados. Ahí les voy. El 32%, es decir, la tercera parte, es decir, una de cada 3 ciudades más peligrosas del mundo, están en nuestro querido México. Imagínate nada más. Pero no solamente es eso, en el top 10, es decir, en las 10 ciudades más peligrosas del mundo, hay 7 de México.
Bueno, esto lo da a conocer el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y de Justicia Penal. Es un ranking que han hecho cada año. Estamos hablando del ranking de 2023. En el ranking de 2023, presentado hace poco, primer lugar del mundo, Colima. Segundo lugar, Ciudad Obregón. Y de ahí en fuera, pues muchas ciudades mexicanas. ¿Cómo le hacen para hacer este recuento? Bueno, lo hacen a través de cifras oficiales y publicaciones en todo el mundo, basado en lo que dice el INEGI en el caso de México y otro tipo de publicaciones. Bueno, ahí les van algunas de las ciudades. Ya les dije, Colima, Ciudad Obregón están entre los primeros lugares del mundo. En cuarto lugar del mundo está Zamora, luego Manzanillo, Tijuana, Zacatecas, Ciudad Juárez, Celaya, Cuernavaca, Acapulco, Uruapan, Irapuato, León, Chihuahua, Cancún, Morelia. Es el número de homicidios por cada 100,000 habitantes y otros rangos. Obviamente, habrá quienes discutan, bueno, ¿y dónde están, por ejemplo, dónde está Jalisco? Porque no vemos Tlaquepaque, Tlajomulco, no vemos nada de eso. De Michoacán, pues ¿dónde están muchas de estas ciudades de Michoacán que hemos mencionado tantas veces? De Guerrero, pues tampoco existen muchas ciudades. Pero más allá de la metodología, que es una metodología que tiene este Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, pues todo esto trasciende a nivel mundial. Es decir, imagínate la imagen de México en el mundo, que nos dicen que las ciudades más peligrosas están en México. Bueno, vámonos a otra cifra oficial. Ya saben que en el Pulso solamente doy cifras oficiales. Oficialmente, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno mexicano, ya sobrepasamos en este sexenio 180,000 homicidios. Más que con Peña, más que con Calderón, más que con Fox. Imagínense lo que estamos hablando. Si nos vamos bajitos, es decir, en un promedio diario bajito, estoy hablando de 70 homicidios diarios, que es bajo el promedio, porque el promedio es más alto. Yo calculo que llegaremos al final de este sexenio, es decir, el 30 de septiembre, con 195,000 homicidios dolosos. A eso hay que sumar las fosas, a eso hay que sumar los desaparecidos. Tan solo en este sexenio, súmenle 50,000 más. Señores, ahí está el fracaso de este y los demás gobiernos. Hay que preocuparnos. ¿Qué va a pasar con el siguiente gobierno? ¿Superará estas cifras? Imagínense, nos la pasamos contando muertos. Las ciudades más peligrosas del mundo están en México. Un aplauso a este gobierno que no ha hecho nada. Ahí les voy.